palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Vaya conmigo a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 10, verso 30, dice la palabra de este modo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, linda iglesia. Y quiero utilizar estos minutos, no seré muy extenso en el día de hoy. Y quiero hablar bajo el tema provisión para la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 es un capítulo saturado de lecciones como para 20 sermones, solo de Lucas 10. En Lucas 10 se destacan varios eventos que son importantes y que todos tienen lecciones, pero que también nos van a dar el trasfondo de lo que yo voy a enseñar y la razón por la cual Jesús relató esta parábola. La palabra dice que en Lucas 10 se resalta el regreso de los 70. Los 70 fueron 70 discípulos adicionales que Dios llamó después que el trabajo fue tan grande para los 12 que eran insuficientes para cumplir con la agenda. Jesús empoderó y capacitó a 70 hombres más que también hicieron este trabajo, y ellos fueron a la misión y regresaron muy contentos porque se dieron cuenta de que Dios los estaba respaldando, de que incluso los demonios salían también, a pesar de que Jesús no estaba entre ellos, los demonios también salían. Y dice la palabra que Jesús en este capítulo de Lucas 10 les dice: está bien que se gocen, pero dice: no se gocen tanto porque los demonios salen porque ustedes los sacan, sino gócense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. La primera lección que podemos establecer acá es que Dios nos puede dar dones, talentos, habilidades y muchas cosas, pero al mismo tiempo pudiéramos desestabilizarnos en la fe e incluso salirnos de lo que es el plan de salvación para nuestra vida, a pesar de ver ciertas manifestaciones en nosotros. Lo próximo que también Jesús dice a los discípulos y les habla a ellos haciéndole ver la importancia de la autoridad que han recibido. Dice la palabra: el que a ustedes oye, a mí también me oye. Dando a entender que el Señor establece otro principio, y es que Dios va a respaldar a todo hombre y mujer de Dios que hable la palabra como el Señor le enseñó. El desafío de cada predicador, de cada maestro, de cada anfitrión, de cada líder de casa de vida, es hablar la palabra tal y como el Señor la estableció. Porque dice la Biblia que en eso habrá autoridad. Dice: el que a vosotros oye, los oye, a mí es como si me escuchara a mí también me oye. Por eso usted tiene que hoy saber de que cuando usted habla la palabra, Dios lo va a respaldar.
porque Dios lo ha prometido, respaldar a todo aquel que habla y vive según la palabra de Dios. Alguien dele al Señor un aplauso de gratitud por eso. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pero lo que van a oír de nosotros no pueden ser chismes, contiendas, pleitos, porque no es eso lo que va a hacer crear respaldo en nuestra vida. Lo que va a crear respaldo en nuestra vida es el que nos oye hablar las palabras de Dios. Por eso hay que saber la palabra de Dios. Hoy la iglesia contemporánea es más emocional, es más entretenida, es más enfocada al entretenimiento cristiano que a la palabra de Dios. Los cristianos casi no saben palabra, saben canciones, saben de eventos, saben muchas cosas, pero no saben palabra. Y lo que va a generar transformación y respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida es la palabra predicada tal y como Jesús la enseñó. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dele gloria a Dios en esta mañana, tarde del Señor. Ahora, iglesia amada, Jesús también le dijo a los discípulos algo que lo debe alegrar a usted en el día de hoy. Y es que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo quiero que usted entienda algo. Obviamente Dios nos usa, nos utiliza como sus instrumentos para traer vidas a los pies del Señor. Pero al final de la cuerda, al final de todo esto, todo el que está aquí no está aquí por causa no está aquí el hermano porque Ronaldo lo trajo. Al final de la cuerda estamos aquí porque el Espíritu Santo nos ha traído, porque el Señor se nos dio a revelar. Él quiso revelarse a nosotros. No fue que usted vino, no fue que usted descubrió el evangelio, sino que Dios se te reveló. Hoy hay mucha gente que está acá que Dios se le ha revelado y a otros se les va a revelar. Gente que tienen curiosidad, pero no se les ha revelado el reino. Dios se va a revelar a tu vida, porque aquí nadie viene sin que el Espíritu Santo no le traiga. Alabado sea la gloria del Señor. Porque dice la palabra, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, pero también sino aquel a quien el Padre quiso, a quien el Hijo dio a conocerse. El Señor se presentó a nosotros. Decimos como si me pasara como a Saulo se le presentó el Señor un día. Tal vez a ti no se te presentó de esa manera, pero igual se te presentó. No fue que tú lo encontraste, lo descubriste, la fórmula para entrar en el reino de Dios, los códigos, usted no descubrió nada. Usted le fue revelado por gracia, por los méritos de Jesús, que se ha anunciado a todo hombre la luz del evangelio. Pero la palabra dice que a algunos el diablo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero usted no está en ese grupo. Usted ha recibido el evangelio de Jesucristo, el evangelio de poder, y usted es salvo por medio de aquel que le ha amado. Alabado sea la gloria del Señor. Denle ese aplauso fuerte a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora, habiendo dicho esto, surge en medio de todo esto que he mencionado, surge un incidente. Y dice Lucas 10:25 que aparece un intérprete de la ley, un conocedor de la ley, que dice la palabra, se acercó a Jesús y dice el mismo verso 25 para probarle. Este es el tipo de persona que usted desea que nunca llegue a una casa de vida suya. Son el tipo de personas que llegan a las casas, a una reunión, a una conferencia, y lo que están es preguntando para probar tu capacidad, a ver si tú sabes o no. No preguntan porque quieren aprender, preguntan porque quieren de algún modo ser catadores de la gente que le está tratando de enseñar. Este hombre, dice la Biblia, conocedor de la ley, se acercó a la palabra viva. Mire cómo es. Se acerca y que al Señor, el verbo encarnado, con preguntas. A ver si el Señor sabe responder o no. Iglesia amada,
la soberbia y la arrogancia de los seres humanos es como el infinito, no tiene fin. Alabado sea el Señor. Pero gloria a Dios por aquellos que nos hemos humillado delante del Señor. Aleluya, que sabemos que Dios es Dios y que le servimos de todo corazón. Gloria a Jesucristo. La palabra dice, iglesia amada, que este hombre, número uno, la primera pregunta que le hace con la intención de probarle, a ver si Jesús sabe o no sabe. Le voy a hacer una pregunta a Jesús, a ver si sabe o no sabe. Dice la palabra, ¿qué cosa yo haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? O sea, el hombre pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué has leído tú acerca de esto? Dime tú lo que sabes. Y dice la palabra que el hombre le responde bien. La respuesta del hombre es una buena respuesta. Y dice la palabra que él dice, respondió y dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquí surge la segunda pregunta. Este es bien preguntón. Pero lo que pasa es que pregunta con motivaciones que no son las correctas. Es bueno preguntar para aprender, para crecer, para mejorar, para arrancar cosas de nuestra vida. ¿Cómo hago para mejorar? Eso es una cosa magnífica. Pero no está preguntando con esa mentalidad. La primera pregunta la hace para probar al Señor. Ahora va a hacer una segunda pregunta y la motivación de la segunda pregunta es para justificarse a sí mismo. Después que el Señor le responde, le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, porque él lo que está buscando es que el Señor lo valide y lo endose. Hay veces que las personas llegan a los caminos del Señor buscando ser validados y ser endosados. ¿Quiere otro ejemplo de esto? Un ejemplo muy clásico y el más mencionado. La historia del joven rico. El joven rico se acercó donde Jesús y el Señor Jesús le habló ciertos mandamientos y él respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué quiere decir? Yo estoy bien, todo esto yo lo he guardado. Pero Jesús le responde, pero una cosa te falta. Y le hace la petición que solamente a esta persona en toda la escritura se le ha hecho, al único. ¿Y por qué al único? Porque lo que él tenía en su corazón tenía algo que nadie podía ver a simple vista, pero que Jesús sí podía ver. Y era que era su afición al dinero y a las cosas materiales. Algo que nadie detectaba por causa de la conducta honorable que este joven tenía. Hay gente que parece que es, pero dentro de su corazón tienen algo que casi nadie puede notar, pero que Jesús lo va a hacer aflorar en breve para que renuncies a eso y tengas una vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. La palabra dice que cuando Jesús le dijo, deshazte de tus riquezas y sígueme, dice la palabra que el joven se marchó por su camino y se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. ¿Qué quiere decir? Jesús le sacó lo que tenía en lo más profundo de su corazón. Me encanta Jesús, porque tú puedes tener una apariencia impecable ante los demás, pero Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Por eso Jesús va a hablarte directo a la condición en la cual tú tienes que nadie sabes y posiblemente ni tú mismo te des cuenta. La experiencia de los que vienen al renuevo es que dicen, yo no sabía que yo tenía esta condición en mi corazón hasta que me pusieron en el renuevo. La palabra los expone y te das cuenta que la razón de tus malos humores, tus rabias, tu actitud tan negativa en tu hogar, en tu familia, que tú no entiendes por qué es y tú crees que es porque así son los Pérez, los Martínez o los Mercados, así somos los de mi familia. Te das cuenta que no es eso, te das cuenta es que vienes arrastrando con algo que ni tú sabes, pero la palabra te lo va a exponer. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Por eso es que la palabra es importante. Mire, la pastora trajo una excelente
exposición hace un rato en esta reunión pasada. Y la pastora estuvo hablando acerca de la unción congregacional. Y yo, como tomo notas en mi mente, yo dije, ya yo he recibido algo que me va a servir para otro momento. Y es que una cosa es la unción personal, los tratos de Dios personales contigo, que son aquellos que tú puedes tener en tu casa. Por ejemplo, yo en casa, en mi devocional con Dios, estoy en pantalón corto, descalzo, hasta en playera, ahí estoy. Y estoy ahí buscando al Señor, y ese es el trato que yo tengo solo con Dios. Y hay una unción que viene en esa soledad. Pero también hay algo que se obtiene en el ambiente congregacional que nunca lo vas a obtener encerrado en tu casa. Por eso Dios dice, es necesario que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo quiero decir esto porque esto es importante, porque hoy tenemos una generación de cristianos que dice, si Dios está conmigo y en mi corazón, yo no ocupo congregarme como se congrega la gente, porque Dios está conmigo. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que hay algo que tú obtienes en la comunión solitario con el Señor, y hay otra cosa que obtienes en la congregación, porque en la congregación te vuelves empático con las necesidades de los demás. En la congregación desarrollas tus dones y habilidades. En la congregación puedes entender y ser piadoso con aquellos que están sufriendo, algo que no lo podrás hacer encerrado en tu casa, ni podrás servir a nadie, porque encerrado en tu casa no le sirves a nadie. Por eso una cosa es la unción que tú buscas en la intimidad, que es necesaria, y otra cosa es lo que produce habitar los hermanos juntos y en armonía. La Biblia dice, es como el buen óleo derramado sobre la cabeza de Aarón, que baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nada puede sustituir el congregarse. Nada. Entonces, todo ese tema que la gente tiene y todas esas casas de vida que están por Zoom, esas son casas de vida que nunca serán tan efectivas como lo es una casa presencial. Nada más que uno o dos me aplaudió ahí. No le gustó lo que dije. Pues como no le gustó, pues se la vuelvo a repetir. Alguna gente se creen que estamos en pandemia todavía. El Zoom fue una bendición en la pandemia. Los Facebook Live ni se diga. Definitivamente nos permitió alimentar a un pueblo que no podía personarse. Pero la pandemia se acabó, creo que hacen ya como 2 años, no sé, 2, 3 años ya que esto ya se acabó. Y hay gente que se quedó congelados en la pandemia. ¡Ay, la pandemia! Esto ya se acabó. Ahora, iglesia amada, hay que retomar lo que hemos hecho. Y ninguna persona puede pretender tener la misma salud espiritual viendo. Usted que está viendo allá que pudo llegar y no vino, usted no puede creer de ningún modo que usted recibe lo mismo en su casa con una taza de café y un trozo de quesadilla que uno que se levantó, que vino y que está aquí gritando, alabando, engrandeciendo el nombre de Dios. ¿Cómo va a ser lo mismo eso? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo ver el comercial de la hamburguesa que ir y comérsela? ¿Cuándo va a ser lo mismo eso? Nunca. ¿Cómo va a ser lo mismo un enamoramiento? ¿Cómo va a ser lo mismo eso? Enamorados ahí por una camarita. No, iglesia, no, ¿cómo va a ser lo mismo eso? No. ¿No? ¿Alguien alaba a Dios? Yo quiero animar a todo el que está acá y los que me están viendo y los que verán esto después. Si usted es parte de esta casa, usted tiene que entender una cosa. Usted se ha acomodado porque usted se le ha hecho sumamente facilito para su comodidad andar ahí dando casa de vida con
con virtuales ahí nada más, y la gente le pone una sombra aprieta con una figura de humano, y usted cree que la gente está escuchando. La gente no está escuchando nada. La gente lo que está es pendiente allá, los niños allá, y usted cree que lo están oyendo. No están oyendo nada. Están allá en el Instagram. Usted tiene que entender, la casa de vida, para que crezca. ¿Cuándo se va a multiplicar una casa de vida de esa manera? No, la casa de vida se multiplica con la gente que está presente, con la gente que recibe formación, con la gente que se congrega, con la gente que está ahí absorbiendo palabra, con lo que usted puede ver, los puede mentorear. Ahí surge la casa itinerante y surge la nueva casa de vida. Obviamente habrán algunos que están enfermos, que yo no estoy en contra. Yo lo que estoy en contra es que se sustituya una cosa por otra. No se puede sustituir. Vamos a sustituir, vamos a cerrar la iglesia y todo el mundo con los celulares en las casas. A ver quién persevera, a ver qué demonio sale de esa manera. No, iglesia amada, esto viene cuando nos congregamos unánime, juntos. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria. Bueno, pero regreso con el hombre intérprete de la ley, porque ese es el que ustedes quieren saber. El intérprete de la ley se acercó al Señor e hizo dos preguntas. Las dos preguntas están mal motivadas. La primera pregunta, para probar al Señor. ¿Hasta dónde puede llegar el atrevimiento de una persona que por lo que se ve entre líneas, este hombre tiene un espíritu de superioridad? Yo voy a probar al Señor. Hay gente que llega aquí a la iglesia, vamos a probar el pastor, vamos a probar a la pastora, a ver si es un pastor de Dios o no es pastor de Dios. Si usted sabrá si soy de Dios o no para usted. Pero yo sé lo que soy, sé en lo que estoy. Tengo 36 años en esto, sé lo que estoy, en lo que he vivido toda mi vida. Y usted ahora me va a someter a mí a pruebas. O sea, ubíquese en tiempo y espacio. Este hombre está desubicado, completamente desubicado. La primera pregunta, para probar al Señor. A ver si de verdad este sabe. ¿Cómo no va a saber si es la palabra? La palabra encarnada. Pero la soberbia y la altanería del hombre lo lleva a este punto. La segunda pregunta que hace, dice la palabra, relacionada con el origen y los sentimientos de la primera. Es para justificarse. Él dice, para justificarse a sí mismo. ¿Cuánta gente hay que se justifica a sí misma? ¿Quiere ver cómo usted se justifica a usted mismo? Cuando usted dice que no se congrega porque aquí viene una persona que usted lo conoce y es peor que usted. Y dice, no, yo no, ¿para qué voy a ir? Para hacer como Juana. Si usted ha dicho esos comentarios, usted está igualito que este hombre. Usted está argumentando para justificarse. Y yo quiero decirle algo a usted. Gente hipócrita hay en todas partes. En el gimnasio hay hipócritas y usted no deja de ir. En el buffet hay cantidad de hipócritas y usted no falta ahí. En la pupusería, todo otro montón de hipócritas y usted no falta ahí. Cuando va al salón de belleza, una de viejas hipócritas y usted no deja de ir. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces yo quiero que usted me oiga, porque tal vez a ese que tú llamas hipócrita, yo quiero tal vez ponerte en esta condición. Puede ser que hayan hipócritas, porque siempre lo han habido, pero no todos los que tú crees que son hipócritas lo son. Son obras en construcción. Son gente que llegó con una crisis en la vida, con un trasfondo, que están buscando la manera de tratar de mejorar, de ser mejores. No es que son hipócritas, están llegando a la fuente donde serán transformados, regenerados, vivificados por medio del Espíritu Santo. Entonces usted no se congrega porque aquí viene una gente que según usted, según usted son hipócritas porque no tienen un estilo de vida correcto según los parámetros que tú entiendes. Pero eso no quiere decir que Dios no esté tratando con ellos. Dios está tratando con ellos y quiere tratar contigo para que se te quite ese espíritu de autojustificación que te va a robar la entrada al cielo si te sigues justificando. Porque uno es el que justifica y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú no puedes justificarte. No hay nada que tú me puedas decir que te justifique delante de Dios. Cristo es el único que nos puede justificar. ¿Puedes alabar a Cristo o no puedes? ¿Se te fue el gozo o no? Mira que la pastora dice que ustedes son alegres. ¿Dónde están los alegres aquí en la casa? Aleluya.
Alegría es lo que hay aquí. Esto es lo más maravilloso. La gente no entiende esto. Mientras más palo uno da, más la gente se alegra. Si uno predica así muy, hasta se duermen en la... Los otros días se durmieron unos ahí, los regañé. Ellos saben quiénes son. No te vuelvas a dormir ahí. Pero cuando uno les predica a palo limpio, eso es como un gozo. Porque el Señor nos da gozo y alegría. Es que eso es lo que ocupamos. Usted no ocupa a un pastor guañengue que le ande alcahueteando su sinvergüenzada. Usted lo que ocupa es un pastor que lo confronte para que se componga. Alabado sea la gloria de Jesús. Mire, entonces como el hombre se está justificando, ahora la respuesta que Jesús le da a la pregunta del hombre, ¿quién es mi prójimo entonces? Para justificarse. Dice claramente para justificarse, él mismo. Jesús hace el relato de una de las parábolas más confrontativas que existen en la Biblia, que es la parábola del buen samaritano, la conocemos nosotros. Porque la figura principal de la parábola es el buen samaritano. Y para usted se le oye muy normal, es decir, el buen samaritano. Pero cuando Jesús tomó esta parábola, incluyó 4 personajes. Son 4 los personajes. El primer personaje es un hombre que sale de Jerusalén a Jericó en un viaje. Primer personaje. No, son más personajes. Aparecen otros que son una cantidad indefinida. Dice que mientras él iba, aparecen unos que ladrones. Diga ladrones. Aparecen ladrones que agarran al hombre, lo golpean, lo despojan de sus posesiones y le dan tal golpiza que lo dejan medio muerto. Entonces dice la palabra que aparece el próximo personaje de esta historia. Y es que aparece un sacerdote que va por allí y ve al hombre tirado, golpeado, evidentemente fue asaltado, atracado, y él, en lugar de hacer algo por él, volteó su mirada y siguió su camino. Un ratito después pasa un levita y ve la misma escena y hace lo mismo. Lo deja tirado, sangrando, en un mal estado. Y en tercer lugar llega un samaritano. Y dirá usted, pastor, yo creo que usted entienda porque los personajes de esta historia no fueron escogidos al azar, sino que fueron puestos ahí de manera intencional por el Señor. Porque quiero que usted entienda que un sacerdote en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los cuales Jesús vivió, era un representante de los hombres ante Dios. Cuando los hombres querían ofrecer ofrenda o cualquier tipo de cosa asociada con Dios en estos tiempos, no podían hacerlo por sí mismos. Tenían que ir donde un sacerdote, la primicia, todo tenía que ser por medio del sacerdote. Todo. Quiere decir que el sacerdote era una persona que se supone que fuera una persona procesada por Dios y que fuera una persona entendida. Voy a hacer otra pausa, Dios mío. Porque esto es importante, porque hoy tenemos un montón de gente queriendo fungir en el ministerio y gente que no ha sido procesada por Dios. Y yo quiero que usted entienda algo, porque cuando una persona dentro de la congregación tiene un error y fracasa, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario por mantenerlo dentro de la iglesia. Pero siempre será un error afirmar en el púlpito a una persona que no tiene testimonio de que ha sido transformado, y mantenerlo en el púlpito será un perjuicio para la propia persona y será un perjuicio para la pobre iglesia que le toque soportar a semejante persona. ¿Me estás oyendo, linda iglesia? Esto es así. Entonces, ¿qué sucede? El sacerdote debe ser un hombre que ya es procesado. Un pastor tiene que ser una persona que ya fue procesada por Dios. Por eso no pueden haber pastores pillos, por eso no pueden haber pastores adúlteros, por eso no pueden haber pastores picaflores, por eso no pueden haber pastores con mala maña, que fumen marihuana, que se metan droga. No pueden haber pastores así,
Porque no han sido procesados por Dios. Y si lo han sido, fracasaron. Entonces no puede estar. Entonces el sacerdote tiene posición, pero no ha desarrollado las cosas que se tienen que desarrollar en una persona que ha sido procesada. La misericordia. Tiene una posición tremenda, pero ve a la gente y no le importa. Una de las cosas que un ministro de Jesucristo tiene que tener es misericordia de la gente que se cae, que se fracasa, o la gente que el diablo quiso matar. ¿Estamos acá? En segundo lugar, pasa un levita. ¿Y quién es ese? Pues un levita era una persona de la tribu de Leví, y la tribu de Leví era de las 12 tribus, la tribu de la cual se escogían todos los sacerdotes para el ministerio. O sea, todo el que ocupaba cargo en el ministerio tenía que ser un levita. ¿Qué quiere decir? Que es una tribu privilegiada, y se esperaba de los levitas que tuvieran más comunión que la gente en general, porque era una tribu. Inclusive no tenían territorio asignado, no tenían tierra asignada, porque estaban diseminados por toda la nación, porque eran levitas, y su llamado era el ministerio y las cosas asociadas al ministerio. Pasa el levita y lo mismo. Son personas ilustres para la gente, de las que se espera. Pero dice que en tercer lugar pasa un samaritano. En este momento de la historia, un samaritano era para un judío de este tiempo, lo consideraban peor que nada, el peor de las personas. Inclusive a Jesús lo insultaron una vez diciéndole: tú eres samaritano y tienes demonio, como insulto. Porque los samaritanos, aunque eran en origen del pueblo de Dios, fue una gente que se pervirtió tanto en la idolatría, en el paganismo y en la inmoralidad, que el mismo pueblo de Dios los expulsó, los excomulgó, y dijeron: no queremos nada con los samaritanos. Un samaritano y un perro eran casi lo mismo para un judío. Entonces Jesús usa personajes en esta parábola que no solamente le habló a este intérprete, también fue una cachetada con un guante blanco a todos los religiosos de su tiempo. Porque aquí veremos ahora a un samaritano que se va a comportar como se debió comportar un hijo auténtico de Dios. Ahora quiero que me oigan los discípulos, porque esto es trágico para el que nos toca vivirlo. No hay cosa más trágica que ver a alguien que debe ser un discípulo, comportarse como un hijo de Dios, y que un impío se porte mejor que él. Se fueron los amenes y se le fueron la alegría a la gente. No hay cosa más terrible que esa. Iglesia amada, aquí usted tiene que entender una cosa. Nosotros queremos una iglesia creciente y queremos una iglesia que se multiplique, sí lo deseamos, pero no a costa de diluir los principios del reino de Dios. Esta iglesia va a crecer hasta donde Dios quiera, pero va a crecer con la palabra. Y aquí la gente tiene que entender que si usted desea formar parte de aquí, estar aquí, crecer aquí, usted tiene que aprender a recibir palabra, y tiene que aprender a recibir formación, y tiene que entender que las cosas que usted hizo en el pasado son cosas del pasado. Aquí tenemos que crecer en Cristo Jesús. ¿Puedes alabar a Dios hoy? ¿Puedes alabarle al Señor? Gloria a Jesucristo. Entonces dice la Biblia que vino el samaritano e hizo algo muy tremendo, porque el samaritano, ya te dije que es ese ciudadano indeseable, pero que está mostrando unas actitudes que son las que debe tener un discípulo. Jesús le está dando una lección al intérprete de la ley. Tú tienes mucho puesto y mucha cosa, pero mira, aquí lo que vale es que tú manifiestes los frutos que Dios quiere que tú manifiestes. Y dice la palabra que vino el samaritano, se bajó de la cabalgadura y dice que limpió las heridas con vino y las ungió con aceite. Dice, y las vendó. Mire lo que hace un auténtico discípulo. Vino, aceite y vendas. Diga esas tres cosas. Diga vino, aceite y vendas. Ese es el trabajo del discípulo. Porque el vino se usaba, por el tema de que tiene alcohol,
se usaba para desinfectar una herida. Una herida que podía infectarse se lavaba con vino, era como el alcohol de los tiempos de lo que usan en el hospital, pero usaban vino, pero el vino se usaba para limpiar y desinfectar la herida, mientras que el aceite se utilizaba para regenerar los tejidos de una herida abierta, para acelerarle la sanación y restaurar una herida, que sanara rápido la piel, para que se recuperara rápido. No es casualidad que el Señor dice vino y aceite. En ambas cosas, el vino y aceite, en ambas cosas son representativos del Espíritu Santo. En la Biblia tú encuentras que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y en otros pasajes bíblicos encontrarás que el vino es también un representativo, una ilustración del Espíritu Santo, pero en dos formas o en dos operaciones distintas. Porque una cosa, el Espíritu Santo hará dos funciones principales. Son dos operaciones las que el Espíritu hace. El Espíritu Santo va a desinfectar toda herida que el diablo ha querido infectar. El vino del Señor la va a desinfectar. Pero también veremos al Espíritu Santo acelerando el proceso de sanidad en la vida de mucha gente. Por eso te sanaste tan rápido. Y aquel dirá, no, que fueron las quimio, que fueron la otra cosa. Pero tú y yo sabemos, los que estamos aquí, que el que aceleró todo fue el aceite de la unción de Dios. Fue Dios el que te sanó. ¿Cuántos están aquí que saben que fue Dios? ¿Cuántos saben aquí que fue Dios el que le salvó la familia? ¿Cuántos están aquí que saben que fue Dios el que los guardó aquel día? Algunos dicen que suerte tuvo, pero tú sabes que no fue suerte nada. Tú sabes que fue el aceite, la unción del Espíritu Santo el que te guardó y que no has perecido, porque el Señor te tiene en victoria. Es Dios el que lo ha hecho todo. Puedes alabar a Dios. Eso, los discípulos somos gente tremenda. Entonces, el samaritano limpió la herida. No te vas a infectar. Dígale al que está al lado suyo, no te vas a infectar. No, es que no te va a infectar. El diablo te ha herido. El ladrón, dice que los ladrones, ¿quién es representativo aquí de los ladrones? El diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Verdad que así lo sabe? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Lo que hace el diablo. Quiere decir que los ladrones que aparecen en inicio son símbolos del diablo. El diablo agarró a este hombre, lo quiso matar, pero no lo mató. Y no murió porque llegó alguien con misericordia. Los discípulos tenemos misericordia y cargamos con nosotros vino y aceite y vendas para curar. Mi alma alaba la gloria. ¿Usted está oyendo eso? Es un hombre que va, un samaritano que no se sabe ni para dónde va. Pero qué cosa de la vida, no se sabe para dónde va, pero en su haber, en su poder, él lleva un botiquín de emergencia para curar heridos. Yo quiero que tú sepas que el discípulo está preparado en todo tiempo. Tiene vino, tiene aceite y tiene vendas, porque en cualquier momento vas a encontrar a alguien que el diablo quiso destruir, y serás tú la persona que lo va a levantar, serás tú la persona que lo va a restaurar, serás tú la persona a quien Dios asigna. Un religioso no puede, pero un hijo de Dios, discípulo, con aceite, con vino y con vendas, podrá restaurar la vida de alguien que parece que se muere. ¿Puedes alabar a Dios si puede? Pregúnteme qué más hizo el samaritano. El samaritano, dice la Biblia, que lo curó, lo vendó, pero no lo podía dejar ahí. Dice la palabra que el samaritano lo subió a su cabalgadura y lo llevó hasta un lugar de hospedaje, un mesón, donde se hospedaba la gente, como hoteles de la antigüedad. Lo llevó hasta allí y dice la palabra que lo metió al mesón y lo estuvo cuidando de él todo aquel día. Cuidó de él. Y después que cuidó de él, pues él tenía que continuar su marcha. Tenía que llegar a su destino, pero no se olvidó del hombre. Y le dijo al mesonero, al encargado, al manager de aquel lugar, le dijo, te voy a dar 2 denarios para que me lo cuides. Para que me lo cuides. Y si fueran otros gastos más, si no se recupera después, tú me dices cuando yo regrese que yo te voy a pagar la diferencia. Lo que gastes de más. ¿Quiere revelación o no quiere? La palabra lo que nos enseña a nosotros, que nosotros estamos llamados a sanar, a vendar, a curar heridas que el diablo, el ladrón ha hecho. Pero también nos enseña esta palabra
que nosotros tenemos que estar con ese discípulo herido hasta que se recupere, hasta que se sane. Mi alma alaba la gloria. Aquí hay gente que a mí me consta que son el resultado del cuidado de alguien más. Claro que sí. Y con respeto lo digo. Yo sé que Silvia nunca hubiera llegado acá si no hubiera sido por Jasmine. Que ella la trajo y ahora viene sola. ¿Me estoy explicando? O sea, estoy usando un ejemplo. Son otro montón de gente que hay acá. Usted es el resultado del cuidado de alguien más. Yo no sé si Mirna estuviera aquí sin Hermes. ¿Sabe por qué digo? Hermes arrastraba a Mirna a la iglesia, su hermano Hermes la arrastraba. Hermes me debe estar viendo en su casa. La arrastraba a la iglesia y ella ahora es una líder aquí prominente, respetada por todo el mundo, pero no llegó así. Llegó una muchachita que no se quería, como que no se alineaba y hasta que se alineó y ahí estaba el hermano. Mi alma alaba la gloria. ¿Me estoy dejando entender? Somos el resultado de la influencia de otro discípulo. Yo no sé si tú puedes entender eso en el día de hoy, pero tú tienes que agradecer por la vida de esa persona que cargaba consigo vendas, aceite y vino para que te cuidara en todo este proceso. Valora la vida de un discípulo, porque si le fuéramos a preguntar al hombre herido, es que si seguimos no salimos de acá. El hombre herido nunca habla en esta parábola, él nunca habla, él nada más recibe las atenciones. Pero si le pudiéramos preguntar, ¿qué piensa usted del samaritano? Ese hombre le debo la vida, ese hombre le debo mi sanidad, a ese hombre le debo no haber terminado comido por las fieras o por los buitres. Ese hombre me salvó cuando me dejaron tirado, abandonado. Ojalá que haya gente que pueda expresarse así en el día de hoy. Dar gloria a Dios por la vida de un discípulo. Mi alma alaba a Cristo. Puedes darle ese aplauso fuerte a Cristo hoy, a su nombre. No sueltes a esa persona. Si está dando señales de mejoría, no lo sueltes antes de tiempo. Hay gente que de verdad ellos solitos se han desahuciado. Ellos solitos, ellos mismos dicen, quiero servirle al diablo. Pues va a decir, vale, no me haga perder más el tiempo. Pero hay gente que están dando señales de mejoramiento. Hay gente que está lentita la cosa, pero se ven pasos de mejoría. Como que va saliendo del coma. Va saliendo. Una persona que va mejorando, está en coma, entubado, pero si ven que está mejorando, no lo desconectan. No desconectes a alguien que está dando señales de mejoría. ¿Puedes alabar a Dios en el día de hoy? No te rindas tan fácil con la vida de un discípulo. Quiero ir terminando, iglesia. La palabra dice que después que ocurre todo esto, ahora es Jesús que le hace una pregunta al hombre que pregunta mucho, al intérprete. Ahora es Jesús el que pregunta. Y le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el hombre responde acertadamente y dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El llamado para usted en el día de hoy, vaya y haga lo mismo. Usted desea que Dios haga algo con su vida, vaya y haga esto. Te aseguro que si pones atención encontrarás un montón de gente que necesita ser vendada, ser desinfectada y que su herida sea hidratada para que se regenere. Te aseguro que si buscas encuentras. Me contaba mi esposa y vamos a hacer lo que hay que hacer porque no vamos a predicar de dientes para afuera. Pero me cuenta mi esposa que una dama de aquí de la iglesia le contó de una mujer que según la ciencia está desahuciada para morirse, y mandó a decir con una discípula, si tus pastores pudieran orar por mí. Yo no puedo llegar allá porque ya no puedo, pero aunque sea por videollamada, pero que oren por mí. ¿Cómo yo hubiera sabido eso si no tengo a alguien que me diga, o alguien que se ponga
a favor de una persona que no tiene nada que ofrecer. La gente dice que uno lo que busca es la plata de la gente. Esa mujer no tiene plata que darme. Esa mujer no tiene servicio que ofrecerme. No podrá no puedo plantar casa de vida en esa casa. Es como la parábola. Herida y golpeada. ¿Qué nos toca hacer? No solamente no voy a hacer una oración por videollamada. No es que no lo haga en otro momento, voy a ir. Vamos a ir mi esposa y yo a esa casa. Me pidieron una videollamada, pero no es videollamada lo que le vamos a dar. Vamos a ir allá y le voy a imponer la mano en el nombre de Jesús y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, pero escuchará palabra y sentirá esta mano cuando se la ponga en la cabeza, y que si Dios me quiere usar, Él puede hacerlo, y si Dios decide otra cosa, que Dios lo haga. Pero este discípulo de Jesucristo está aquí para vendar, está aquí para sanar heridas y está aquí para ungir con vino y aceite. Vino para desinfectar y aceite para restaurar. ¿Puedes decirle amén a eso en el día de hoy? Jesús le dijo: bien has respondido, entonces ve tú y haz lo mismo. Póngase de pie. Con esta parábola Jesús nos trajo un mensaje contundente, bien contundente, acerca de la misericordia en comparación con los puestos, las posiciones y nuestro origen. Iglesia, yo quiero cerrar con esto. En esta casa hay gente, y en todas las casas espirituales, iglesias, hay gente, estamos nosotros que ocupamos una posición, y hay mucha gente más que ocupa distintas posiciones, distintas. Unas de mayor jerarquía, mayor compromiso, otras de un poco menor compromiso, pero todas importantes. Con esta parábola, Jesús me enseña lo que es verdaderamente grandioso e importante en el reino. Y no son las posiciones. Lo importante de tu vida cristiana no es si te conviertes en pastor o no, si predicas en un púlpito o no. Lo importante es que seamos canales de bendición. Jesús le dijo al intérprete de la ley, el sacerdote y el levita. El levita era un potencial sacerdote, o sea, un sacerdote en potencia. ¿Por qué? Porque no habían sacerdotes que no fueran levitas. Todos los sacerdotes, sin excepción, eran levitas. Quiere decir que primero un sacerdote, que ya lo era, y después pasó uno con potencial de serlo. Pero no hicieron lo que Dios quería. Una posición no es lo más grande ni lo más decisivo. Jesús dijo: porque vendrán unos aquel día diciendo: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos y hablamos, en tu nombre, y algunos dirán: las multitudes eran locas con mi predicación y mis palabras. Muchos dirán: hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero Jesús dirá aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Usted puede tener los dones más exquisitos que usted tenga, pero si usted no tiene misericordia, si usted no tiene compasión por los que sufren. Pero este ministerio de Casa de Vida, para que sea exitoso, la misericordia y la compasión tienen que estar. Usted tiene que tener misericordia de la gente que se le pierde a su alrededor. Si usted tiene Casa de Vida solamente para usted y para sus hijos, no estoy criticando eso. Eso es valioso. No está mal que reúna a la familia y a los hijos. Eso está bien. Pero por favor amplíe su visión. Y dése cuenta que hay más gente que sufre, hay más gente que tiene necesidad, hay más gente que se están balanceando entre la salvación y la condenación eterna. Se están balanceando como los del circo que van en la cuerda, que se balancean así. Así hay gente que se está balanceando en este instante
entre salvarse o perderse. Y quien puede hacer la diferencia es un discípulo. Y para este tiempo Dios te escogió. Perdóneme que yo sea tan enfático en decir esto una y otra vez. Ronaldo, Cristóbal se estaba balanceando. Y cuando parecía que se iba para el lado que no era, lo alaste y lo traíste. Y aquí está el hombre. Cristóbal no lo vas a saber hoy. Pero él me hizo una llamada que a mí me tocó el corazón tanto. Porque él nunca me llamó, nunca me ha llamado, solo ese día. Y me llamó porque no sé, de repente en tu mente, en algún resquicio de tu mente, hubo la idea de que tal vez no serías bienvenido aquí. Te daba vergüenza. Ven acá, hijo. Ven, súbete aquí conmigo. Ana. Te daba vergüenza venir. ¿Te daba vergüenza? ¿Por qué? Tú estuviste aquí. La vergüenza era conmigo mismo por haberme desviado del camino donde ya estaba yo por 4 años. Un camino que no me llevó a nada bien. Dudaba yo en regresar por el qué dirán. Pero cuando Ronaldo me habló, también se juntó en ese momento una llamada de la hermana Marce. Fue todo junto y tomé la decisión de regresar. Y para mi gloria de Dios, hoy me declaro libre de cáncer. Wow. Como él. Ronaldo, ven acá porque tú tienes que venir también, porque ¿cómo va a ser? Venga para acá. Mire, es que esta historia usted no la entiende bien porque no la sabe, pero yo la sé. Cuando él estaba aquí, firme en el Señor, él hizo de todo por traerlo a él. Y él no quería en su cosa. Él me contó las cosas en que él estaba, que un día les cuente en sus cosas, y no quería venir, pero él luchó por traerlo. Pero por esas cosas de la vida, el enemigo lo golpeó, los ladrones lo asaltaron, le quitaron todas sus cosas y lo dejaron tirado para morir. Y en el corazón de él había esa sensación de cómo llego. ¿Me recibirán los pastores? ¿Me recibirán los hermanos? Después porque uno sabe las cosas que uno hace cuando se va. Y entonces el enemigo es bien, es que el enemigo es bien, de verdad, bien malvado. Él mismo te incita a hacer cosas y después te las pone de frente para que no vengas. Y tú vas a volver después de esto, de aquello, de lo otro. No te da. Y así como estuvo él, hay un montón de gente. Pero Ronaldo vino a ser como ese samaritano. El samaritano que pasó y lo vio y dijo: yo tengo vino, tengo aceite y tengo vendas. Ven conmigo. Mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. Y hace un par de meses te solté esa palabra con un diagnóstico reservado. Porque uno dice, bueno, y si después no se cumple, la gente va a decir que uno es un falso. No, yo le dije a él que Dios le daba oportunidad y que venía respiro y liberación y que había llegado en el tiempo aceptable del Señor. Y hoy, meses después, para la gloria y la honra del Señor, hay victoria en el nombre de Jesús. Pero esta no es la victoria solo de este pastor. Esta es la victoria de un discípulo. Esta es la victoria de una iglesia. Es que sin misericordia no somos nada. Somos como metal que resuena, como címbalo que retiñe. No somos nada. Pero cuando la misericordia de Dios está en nuestro corazón, iglesia amada, seremos discípulos y veremos a Dios haciendo maravillas. Gracias por tu testimonio. Gracias, Ronaldo. Siga, déjense usar por Dios. Espérate, no te vayas, Ronaldo. Te puedes bajar. ¿Cómo te sientes tú
hoy al escuchar lo que estás escuchando? Pues primeramente bendiciones a todos. Yo quiero decirles de que me siento muy contento y agradecido con Dios por lo que ha hecho conmigo. Amén. No hay más grande satisfacción que esta, que ver a mis hijos andar en la verdad, porque a Él lo gané para Cristo y a Él también. Así que todo es para la gloria del Señor. Gracias, Ronaldo, gracias. Te bendigo. Ay, yo siento a Dios. Siento a Dios aquí. Y siento que hay algo que se está despertando en los corazones de las personas. Una necesidad de ser de bendición. La bendición, otro testimonio, no lo voy a pasar acá, pero yo hablé con una persona aquí, hablé con él martes, lo llamé porque por causa de esa persona hay una familia que está aquí hoy presente, por causa de esa persona. Tú sabes de quién yo hablo. Y yo hablé con esa persona y estuvimos hablando y yo le dije gracias por lo que estás haciendo, porque había una familia tambaleándose y gracias a la intervención de un discípulo bien formado, hoy tenemos esa familia entre nosotros y no se perdió y no se fue, está aquí con nosotros y yo glorifiqué al Señor por eso. Pero eso no va a ocurrir con Casas de Vida, con Facebook Live, ni con Casas de Vida con Zoom. Eso surge con Casas de Vida donde hay presencia, donde hay un discípulo que estrecha mano, donde hay un discípulo que habla, donde tú puedes formarte y compartir la fe con gente que está a tu alrededor. Así que yo quiero animarte en el día de hoy a toda esa gente que tal vez tiene una casa de vida que para dar un reporte la tiene así, solo para aparecer reportando. Yo vengo a decirte, no pierdas tu galardón. Dios quiere usar tu casa y no va a poder ser de la manera en que tú la ofreces. Ofrécele todo al Señor. Dios te va a bendecir tu casa. Dios te va a bendecir tu familia. Dios va a bendecir todo lo que tú tienes. Ofrécele un servicio de calidad a Dios. Y verás. Y vivirás testimonios como estos que hemos visto entre muchos otros para la gloria de Dios. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.